¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar cómo le pueden pegar mejor a su derecha, pero voy a hacer el análisis de dos jugadores que están actualmente ahorita en su mejor momento, ahorita que estamos en mayo del 2022, que es Carlos Alcaraz y Andrei Rublev. Están en muy buen momento, tienen una gran derecha, pero hay una pequeñísima diferencia que quiero que la vean y eso les puede ayudar mucho a mejorar su derecha, ¿ok? Entonces, bien amigos, pues no se pierdan detalle, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video. Les voy a poner a estos dos grandes jugadores que le pegan muy bien a la derecha, muy fuerte, y cuál sería la diferencia entre ambas derechas para que ustedes puedan aplicarla y vean cómo el momento del impacto es súper importante y la extensión de su brazo, ¿ok? Algo muy importante que todos que debemos de ver en ambos jugadores, y bueno, en la técnica que tienen ahora los de la Next Gen, es que, bueno, ustedes ya saben, las cuerdas de la raqueta en todo momento están viendo hacia abajo, ¿sí? Cuando abren, unos abren así, otros abren un poquito así, pero al momento en que van a hacer hacia abajo su golpe, ¿sí? Llevan las cuerdas viendo hacia abajo, ¿no? Pero fíjense, aquí hay algo bien importante. El momento de que están llevando el golpe hacia adelante, su raqueta hacia el frente, cuando están llevando su raqueta hacia adelante, el momento del impacto, ¿sí? Que van a encontrar la pelota de esta forma, con su raqueta de esta forma. Fíjense cómo en cada uno, ahí posterior al golpe, que es súper importante, lo que conocemos como follow through o el continuar nuestro golpe para terminarlo, ahí es donde hay una pequeña diferencia. Fíjense cómo en el caso de Andrei Rublev, el momento de pegarle, él dobla su brazo y esto lo hacen muchos jugadores. Muchos. Pero en el caso único de Carlos Alcaraz, o a lo mejor habrá otro por ahí, en el cual cuando hacen el contacto con la pelota, continúan con el brazo completamente extendido hasta llevarlo, hasta girarlo hasta el otro lado, ¿no? Hasta terminar su golpe. Pero en todo momento el brazo va estirado. Fíjense cómo lo está haciendo aquí Carlos, y fíjense cómo también lo está haciendo Andrei Rublev, en donde sí va extendido, pero posteriormente al golpe ya Andrei Rublev lo dobla y Carlos Alcaraz ya no lo dobla. Porque no es fácil en el caso de Carlos Alcaraz hacer esa extensión completa en todo momento y hacer el giro. No está tan sencillo, pero pues ustedes pueden ver que son grandes resultados. Es una cuestión de técnica claramente, pero también si a ustedes les acomoda poder hacer toda la extensión completa, adelante. Pero es algo único en Carlos Alcaraz, pero lo hace muy bien claramente, ¿no? Desde que va desde atrás ya lleva su brazo extendido, 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 y en todo momento su brazo está extendido y podríamos decir que hasta un poco alejado, le pega alejado de la pelota. En el caso de Andrei Rublev, que a mí me encanta la derecha de Andrei Rublev, para mi gusto cuando le pega más cerca de su cuerpo al momento de pegarle, y posterior a él ya dobla digamos que esta parte de su antebrazo, ¿no? Del codo hacia acá, ya lo dobla y continúa su golpe para terminarlo. En todo momento, como ustedes podrán ver, los dos hacen giro de sus caderas, giro de sus hombros, todo el giro previo a poder hacer el contacto, en donde fungen ellos como un látigo, ¿no? Digamos que primero giran y posteriormente dejan ir la raqueta y el brazo para poderle pegar con mucha potencia, utilizando toda su cadera y todo su torso, ¿no? Lo mueven, lo giran de forma tal que le pegan con mucha potencia. Pero lo importante aquí es el posterior al golpe, los dos, al momento de pegarle, la raqueta está en esta posición, ¿sí? Y posterior al golpe, en el caso de Carlos, va completamente extendido, y en el caso de Andrei Rublev, el brazo va de forma, lo dobla para poderle termina de dar el último topspin. Y sí, la pelota de Andrei Rublev va con muchísimo topspin. Y algo muy importante que mencionar, que lo hacen los dos, más bien lo hacen casi todos, pero este es un detalle que a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero cuando hacen contacto con la pelota, hay un pequeñísimo espacio, digamos, pequeño, no es que se pueda decir de dónde a dónde, pero es un pequeño espacio en donde ellos al momento del impacto, digamos que la encuentran aquí, continúan su golpe hacia el frente y posteriormente terminan su golpe. Hay quienes, a nivel un poquito más amateur, en el momento en el que hacen el contacto, comienzan a hacer el raspado al momento del impacto, ¿sí? Comienzan a hacer ese raspado y es por eso que la pelota pierde algo de potencia. Si ustedes intentan al momento de pegarle, continuar, digamos que de aquí para acá, es una pequeña distancia
en donde hacen su movimiento, comienzan un poquito más largo, digamos, la pelota va a comenzar a agarrar más potencia, va a tomar más potencia y posteriormente hacen su terminación, la cual les va a permitir darle mucho topspin. Con esto quiero decir, en ningún momento le van a parar a hacer el topspin, simplemente que la van a acompañar en este pequeño espacio para poderle pegar con mayor potencia. La pelota va a ir más fuerte, quizá vaya más al fondo, pero ustedes ya podrán ir controlando eso. Pero primero entender que si le pegan, si hacen esta continuación de encontrar la pelota y posteriormente empujarlo un poquito de aquí, es decir, hacer este contacto y luego de aquí hacia acá, este pequeño contacto, posteriormente seguirlo, la pelota va a tomar mucho más potencia, va a llevar el mismo topspin, pero va a llevar más potencia, ¿ok? Entonces aquí ellos dos lo hacen perfectamente bien, claramente. Muchos también lo hacen, pero a lo mejor es algo que no se alcanza a ver así como a simple vista. Simplemente analizarlo un poquito más y ver que sí hacen ese acompañamiento en un pequeño espacio para poderle dar con mucha fuerza, ¿ok? Bien amigos, pues aquí se los dejo para que lo analicen y ustedes pueden aplicar algo de lo que ellos hacen, que es esta pequeña distancia en donde pueden acompañar la pelota para darle más potencia, ¿sí? Y dependiendo de su técnica, pues podrán ustedes hacer la extensión completa como lo hace Carlos, o bien hacerlo como Rublev, en donde doblan su brazo ya al final, ¿ok? Bien amigos, pues eso es el tip de hoy. Suscríbanse al canal, pónganlo en práctica y verán lo que los resultados llegan poco a poco, ¿ok? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.